Vamos a trazar líneas que pasan por dos puntos. Tenemos aquí nuestro plano cartesiano. Recordemos que el eje horizontal es el eje de las X y el eje vertical es el eje de las Y. Entonces, para trazar líneas, primero debemos dibujar los puntos en este plano. Recordemos que cada punto está compuesto por las coordenadas X y Y, donde X corresponde a un valor en el eje X y Y corresponde a un valor en el eje Y. Empecemos con este primer punto. Tenemos aquí 1,2, es decir, 1 en el eje X y 2 en el eje Y. Entonces ubicamos en el eje X 1 y en el eje Y 2, donde se intersectan estos dos valores. Ahí trazamos este primer punto. Pasemos al segundo punto. Aquí tenemos las coordenadas 3,4. Entonces en el eje X ubicamos 3 y en el eje Y ubicamos 4. Donde se intersectan estos dos valores, ahí trazamos nuestro segundo punto para esta primera línea. Ya que tenemos los dos puntos, ahora sí los unimos. Y esta línea corresponde a la unión de estos dos puntos. Pasemos a la siguiente línea. El primer punto corresponde a las coordenadas menos 2,1, es decir, menos 2 en el eje X y 1 en el eje Y. Entonces en el eje Y ubicamos el valor 1 y donde se intersectan estos dos valores trazamos un punto. Pasemos al segundo punto de esta línea, que tiene coordenadas menos 4,4. Entonces en el eje X ubicamos el valor menos 4 y en el eje Y también ubicamos 4. Entonces donde se intersectan estos dos valores trazamos otro punto y ahora podemos unir estos dos puntos que corresponden a la segunda línea. Pasemos entonces a la tercera línea. Aquí el primer punto tiene coordenadas menos 3, menos 2. Entonces en el eje X ubicamos menos 3 y en el eje Y ubicamos menos 2. Donde se intersecten estos dos valores trazamos el primer punto. Ahora pasemos al siguiente punto, que tiene coordenadas menos 1, menos 7. Entonces ubicamos menos 1 en el eje X y menos 7 en el eje Y. Donde se intersectan estos dos valores trazamos el segundo punto. Ahora hay que unir estos dos puntos y tenemos nuestra tercera línea. Pasemos a la última línea. Este tiene coordenadas en el primer punto 2, menos 4. Entonces nos vamos al eje X y ubicamos el valor 2 y en el eje Y tenemos menos 4. Donde se intersectan los valores tenemos aquí el primer punto. Pasemos al siguiente punto. Tenemos coordenadas 5, menos 2. En el eje X ubicamos 5 y en el eje Y ubicamos menos 2. Entonces aquí donde se intersectan estos dos valores trazamos el segundo punto y ahora podemos unir estos dos puntos a través de una línea. Listo, tenemos la cuarta línea. Y así es como se deben trazar las líneas que pasan por dos puntos. Recordemos que primero se ubican las coordenadas de los puntos, se trazan los puntos y por último debemos unir con una línea los dos puntos.